paso, bueno, ya vimos que un objeto es una entidad que encapsula datos, que son los atributos, y acciones, que son los métodos. Vimos que una clase puede definirse como la agrupación o colección de objetos. Sí, también se le puede decir que es una plantilla que contiene la descripción general de todas las características y comportamientos de un objeto. Y bueno, la sintaxis de una clase es la siguiente. Sí, lo que está entre corchetes sí, son atributos que pueden o no ir. Por ejemplo, el modificador de acceso, ya vimos que puede ser público, privado, protect. Siempre va a ir el nombre class, si la palabra reservada class, seguido del nombre de nuestra clase. Puede ir un extend, puede ir un implement. Si este de extend implements lo vamos a ver más adelante cuando abordemos el tema de herencia. Bien, entonces esta sintaxis si nos dice que al inicio y al final debe de ir siempre una llave, ¿sí? Cuando definimos nuestra clase, al inicio y al final debe de ir llave. Y dentro de nuestra clase, después de que ponemos el nombre de nuestra clase, class, sí van los atributos, ¿sí? Y los atributos, bueno, se definen también un modificador de acceso que puede ser público, privado, protect, y el tipo de dato y el nombre del atributo. Después tenemos los métodos que también tienen un modificador de acceso, nuevamente público, privado, protect. Si va a devolver un tipo de dato, el tipo de dato que va a devolver, float, double, entero, ¿sí? Etcétera, el nombre del método, y si va a recibir información, ¿sí? Si la lista de parámetros, si va a recibir un dato, dos datos, etcétera. Puede haber, se pueden manejar las excepciones, ¿sí? Y puede o no regresar un valor, ¿sí? Si no regresa ningún valor, entonces aquí el tipo de vuelto sería un vuelto, que bueno, en este ejercicio no lo vamos a ver, vamos a crear un método que regrese valor, pero la estructura general de una clase es esta. Entonces siempre va la palabra reservada class, abre llave, cierra llave al final, después definimos nuestros atributos, inmediatamente después nuestros métodos. Bien, ya vimos que un atributo es la característica de un objeto, ¿sí? No está ahí otra definición más simple que esa. Y bueno, la sintaxis ya la vimos en la diapositiva anterior, que es el modo de acceso, que puede ser público, privado, protect, el tipo de dato, entero, flotante, doble, string, etcétera, y el nombre del atributo. Y en los modos de acceso públicos, nada más recordar, son accesibles fuera de la clase, es decir, se puede llamar desde cualquier lugar. Privado, únicamente podemos tener acceso dentro de la misma clase. Y protegido, podemos tener acceso de la misma clase y las clases hijas o subclases, ¿sí? Que es cuando hablamos de herencia, que más adelante lo vamos a abordar en un tutorial también. Bien, los métodos son operaciones, los comportamientos de las acciones que se aplican sobre los objetos. ¿Y cuál es la sintaxis? Si la veíamos de forma general en la estructura de la clase, los especificadores o los modos de acceso, ¿sí? Que es público, private o protect, tipo de vuelto, que puede ser cualquiera de los tipos de datos que maneja Java, que bueno, como en este ejercicio no vamos a ver tipos, no vamos a utilizar operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, no puse los tipos de datos que maneja Java. Si en el siguiente tutorial, que es un ejercicio donde hacemos operaciones, pues les voy a poner los tipos de datos y cómo podemos capturar el teclado. Entonces aquí nada más el tipo de vuelto, bueno, puede ser cualquier tipo de dato que maneja Java. El nombre del método, si los nombres de clases, métodos deben de ser nombres válidos, ¿sí? Y aplican las reglas para nombrar variables, que no debe llevar espacio, no debe llevar caracteres especiales, etc. Una vez que tenemos el nombre, ahora sí la lista de parámetros, si son los valores que se van a recibir, y también comienza y termina siempre con una llave. Las instrucciones que van a ir dentro de nuestro método, y en caso de que, bueno, aquí se regrese un tipo entero, por ejemplo, entonces el valor de return debe ser también de tipo entero. Bien, entonces teníamos nuestro ejemplo de celulares, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Java, en el Mint, tenemos el paquete que se llama tienda celulares. Nuestra clase que se llama celular y tiene estos atributos: marca, modelo, sistema operativo, procesador, memoria, cámara en megapíxeles, y solamente vamos a utilizar dos métodos para que sea demostrativo nada más. Si, por ejemplo, dentro de, bueno, con los celulares podemos hacer llamadas. Aquí lo que nos faltaría sería, por ejemplo, ok, voy a llamar, pero ¿a quién voy a llamar? ¿O a qué número voy a llamar? Entonces aquí, ahí faltaría, dentro de llamar, un parámetro, ¿sí? Es decir, el número de celular al cual le voy a llamar. ¿Sí? Y si voy a enviar un mensaje también, si necesito decirle el número y el mensaje que voy a enviar. Ok, ahorita para nada más demostrativo, de forma demostrativa, vamos a utilizar estos dos métodos. ¿Sí? Cuando hago una llamada, si no estoy esperando que me regresen algo, lo que estoy esperando es que me conteste el teléfono al que estoy llamando. Cuando envío un mensaje, sí, yo envío el mensaje y le llega ya, pero no necesariamente espero que al momento de que llegue el mensaje me regrese un valor. Sí, es decir, yo envío el mensaje, sí, pero no me va a regresar al momento de enviar el mensaje, no me regresa algo de que si llegó o no llegó. Sí, por ejemplo, si la otra persona envía el mensaje, pues también ella está utilizando el método de enviar mensaje, que necesita el número y el mensaje que va a enviar para que pueda llegar. Y bueno, tenemos nuestra clase principal main, ¿sí? Que le podemos llamar como nosotros quieramos. Puede ser principal en lugar de main, ¿sí? Yo, nada más para saber que dentro de esta clase se encuentra el método principal main, si lo hago de esa forma, pero podemos llamarle principal, por ejemplo, y también nos indica que es la clase principal donde se encuentra el método main. Si recuerden que, al igual que en C, perdón, main siempre va a ser el primero que se va a ejecutar. Si por ejemplo tenemos aquí más clases, pero en una de ellas debe estar el método main, ¿sí? Porque es la puerta para que se pueda ejecutar o pueda entrar la ejecución de nuestro proyecto. Bien, entonces, bueno, abrimos el NetBeans, yo ya aquí lo tengo abierto. Si recordemos que
Bueno, ya vemos, yo ya había hecho un ejercicio, cerramos nada más aquí para tener listo. Aquí yo les recomiendo dos cosas, que pueden eh, contraer, sí, contraer las carpetas o la información que está dentro de nuestro proyecto, o si quieren lo pueden cerrar, le ponen close, sí, para que no nos confunda, porque luego aquí estamos abriendo o trabajando con proyectos y luego nos podemos confundir entre proyecto y proyecto. Sí, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Sí, recuerden que categoría debe ser Java, en proyectos debe ser Java Application. Le damos siguiente y nuestro ejercicio, el paquete se llama tiendas celulares. Sí, entonces aquí vamos a ponerle a nuestro proyecto tienda celulares. Sí, y bueno, yo ya en algunas clases había hecho entonces lo que voy a hacer es ponerle uno. Si ustedes no lo tienen, no debería aparecerles el error de que ya se encuentra creado una carpeta con ese nombre. Bien, entonces nuevamente, este es el nombre del proyecto. Cuando creamos nuestro proyecto, se va a crear una carpeta del proyecto en esta ruta, ¿sí? Y el folder del proyecto, pues bueno, va a ser el mismo nombre que le damos a nuestro proyecto. Después vamos a crear nuestra clase principal main, ¿sí? La primera parte, antes del punto, es el paquete, el nombre del paquete. Si se dan cuenta, es el mismo del nombre del proyecto, solamente que, bueno, lo pone en minúsculas. Y después lo que tenemos es el nombre de la clase que va a crear. En este caso, como es nuestra clase main, nuevamente podemos ponerle principal o main para solamente identificarla, ¿sí? Pero puede llevar cualquier nombre válido. Vamos a seguir utilizando main. Le damos en finalizar y ya tenemos nuestra clase principal con el método main. Sí, aquí está. Ahora podemos hacer las cosas que les había comentado, darle aquí botón derecho y nuevo Java Class, o le damos en el nombre de nuestro paquete, vamos a archivo o file y vamos a darle new file y Java Class. Le damos en next y nuestra clase donde vamos a tener nuestros atributos y métodos se llama celular. ¿Okay? Bien, entonces ponemos el nombre de celular y le damos finalizar. Ok, nuevamente esta clase no tiene ningún método todavía, ningún atributo. ¿Cuáles son los atributos que vamos a definir? Bien, para este ejercicio solamente vamos a utilizar marca, modelo, sistema operativo y procesador. ¿Sí? Eso, por ejemplo, va a ser de tipo cadena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, la marca pues, lleva caracteres alfanuméricos. ¿Sí? El modelo pues, igual es una cadena, el sistema operativo pues, es una cadena. El procesador puede llevar caracteres alfanuméricos y lo que sí pues, sería la memoria, ¿no? Si es de 6 GB, de 16, de 32 y los megapíxeles de la pantalla pues igual se miden en valor entero. Ok, entonces vamos a definir marca, modelo, sistema operativo y procesador de tipo string. Bien, generalmente nuestros atributos van a ser de tipo privado. ¿Por qué? Porque solamente queremos que se utilicen dentro de esta clase, así que no tengan acceso a otras clases a esos atributos directamente. Sí, porque a través de métodos podemos modificar los valores de esos atributos. ¿Ok? Entonces vamos a poner private y tenemos marca, modelo, sistema operativo, sí, que es de tipo string, marca, luego private, modelo, private, string, sistema operativo, aquí hay un error, es con minúscula, y qué más tenemos, procesador, que también es tipo string, vamos a ponerlo private, y procesador. Sí, y después tenemos memoria, que es de tipo entero, y cámara megapíxeles, que es de tipo entero. Entonces también van a ser private, entero, es memoria, y private. Si se dan cuenta, ya va a ser heredado de C y tiene muchas características de C. ¿Sí? Por ejemplo, que debe llevar punto coma al final las instrucciones. Entonces, private, que va a ser entero también. Y es, ¿cuál era la pantalla? No, cámara, en megapíxeles. Okay, entonces ahí ya tenemos definidos todos nuestros atributos. Sí, todos van a ser privados, únicamente los vamos a utilizar dentro de la clase. Ahora vamos a definir los métodos. Sí, los métodos dice que es voy llamar. Voy significa que no va a regresar ningún valor, pero sí, aquí nos faltó ponerle que van a ser públicos. ¿Por qué? Porque quiero que ahora sí que desde otras clases se tenga acceso a esos métodos. Entonces lo voy a hacer público y el primer método se llama llamar. Si público no me regresa ningún valor. Sí, recuerden que es aquí tenemos la sintaxis del método, que es el especificador o o los modos de acceso, ¿sí? Que es público, private o protegido, protected, ¿sí? Entonces, después el tipo de vuelto en este caso es void porque no va a regresar ningún valor, después el nombre del método y la lista de parámetros, si las hay en este caso, vamos a tener que, como va a ser una llamada, tenemos que saber el número de teléfono. Ok, entonces se llama llamar. Y yo puse un tipo de dato long. Sí, el tipo de dato long es un tipo de dato entero que tiene un rango grande, muy grande, pero posiblemente no sea tan grande como para tener los 10 números de un número telefónico. ¿Sí?
ahorita vamos a checar, y si no podemos ponerlo de tipo string, pero bueno, dependiendo el tamaño, sí, tenemos que utilizar el tipo de dato adecuado. Entonces en este caso voy a trabajar con long, sí, a ver qué resulta. Ok, entonces vamos a poner tel a llamar, sí, teléfono a llamar, sí, que es el teléfono al cual va a ser la llamada. Vamos a ponerlo de esta forma. Y después, sí, si checamos la sintaxis, lleva llave al inicio y llave al final. Entonces ponemos llave que abre y llave que cierra. Y aquí vamos a definir, si en este caso solo vamos a simular que se está llamando. Por lo tanto vamos a utilizar la función para desplegar en pantalla, que es system. Bueno, la clase con sus métodos, system.out.println. Recuerden, si ponemos ln, despliega el texto y luego damos salto de línea. Si no ponemos el ln, lo que hace es despliega el texto o la cadena y se queda el cursor ahí donde termina la cadena. Y entonces vamos a indicar solamente que se está llamando al número que se va a recibir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, voy a hacer una llamada. ¿Qué necesito? Pues el número al cual voy a hacer la llamada. Por lo tanto, ese dato lo necesito recibir. Necesito que me lo pasen. ¿Ok? Entonces, vamos a decir llamando al número más y vamos a poner tel a llamar. ¿Sí? Que es el número que me van a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, si voy a hacer una llamada necesito saber el número. Entonces, como aquí solamente vamos a simular que estamos haciendo la llamada, vamos a pasar el número y vamos a indicar llamando al número y el número que nos den. ¿Ok? El segundo método que vamos a utilizar también vamos a hacer de forma pública. Y lo que vamos a hacer, sí, aquí tenemos el especificador o modo de acceso, y el segundo método se llama enviar mensaje, así que también no nos va a regresar ningún valor, que va a ser public void, sí, y se llama enviar mensaje, sí, y aquí necesitamos entonces saber, sí, a qué teléfono se va a enviar el mensaje tel a enviar, y necesitamos también saber, sí, que es de tipo string, es una cadena, el mensaje que se va a enviar, sí. Bien, y recordemos que debe llevar llave que abre y llave que cierra. ¿Ok? Y nuevamente es una simulación, entonces lo que vamos a hacer es nada más indicar también que el mensaje se ha enviado o se está enviando al teléfono, sí, que nos está indicando aquí al teléfono que se va a enviar el mensaje. Entonces vamos a hacer uso de la clase para poder desplegar en pantalla con sus métodos y vamos a indicar el mensaje. Podemos dar saltos de línea, ¿sí? Nuevamente, Java es heredado de C, ¿sí? Algunas o varias de las cosas más bien que se usan en C, ¿sí? Aquí en Java también las podemos usar. Por ejemplo, los saltos de línea, ¿sí? Aquí damos un salto de línea y podemos escribir el mensaje, un salto de línea, y vamos a utilizar el símbolo más. El símbolo más es para concatenar. ¿Sí? Concatenar significa unir, ¿sí? Lo que vamos a hacer es unir el mensaje con lo que tiene el contenido de la variable que estamos recibiendo aquí, ¿sí? MSG. Y después vamos a indicar, si el mensaje que estamos recibiendo, si el mensaje que queremos enviar, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? El mensaje, hola, ¿cómo estás? Y lo vamos a concatenar ahora a se ha enviado al número y vamos a indicar a concatenar, si el número que dice teléfono a enviar. Entonces aquí ponemos tel a enviar. Ok, y ahora sí, cuando ejecutemos este método, tenemos que decirle a qué número queremos enviar y qué mensaje es el que vamos a enviar. Bien, hasta aquí ya tenemos definida nuestra clase. Sí, ya parece que aquí nos sobró una llave. Ya tenemos definida nuestra clase celular, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Es esto. Ya tenemos la clase celular y tenemos nuestra clase main. Ahora, dentro de la clase main yo puedo crear los objetos que necesite. Puedo crear 10 objetos, puedo crear 5, 3, 1, ¿sí? Los objetos que yo necesite. Entonces, regresamos a nuestra clase main y lo que vamos a hacer es crear los objetos. Sí, recuerden que la sintaxis para crear un objeto, sí, es como si declaráramos una variable. Por ejemplo, de tipo flotante, vamos a declarar promedio. ¿Sí? Y entonces promedio va a ser de tipo flotante. Aquí lo que vamos a hacer es declarar un objeto de la clase, ¿sí? De la clase celular. Entonces, vamos a hacer de cuenta que celular es un tipo de dato, ¿sí? Que la clase celular es un tipo de dato. Entonces, le digo que voy a crear de celular un objeto. ¿Sí? Ese objeto se va a llamar cel de María. ¿Sí? Cel de María, celular de María. Y recordemos que necesitamos quitar la palabra reservada new y luego llamar al método constructor. ¿Sí? Ahorita no hemos visto cómo definir un método constructor. Sí, hay diferentes tipos de métodos constructores. Hay un método constructor que se llama por default. Sí, ese método constructor por default es el que va a llamar ahorita que definamos el objeto, que establecemos el objeto. Sí, eso significa que no existe, pero Java por default lo toma. Si no está de forma implícita. ¿Sí? Ok, entonces una característica del método constructor es que se llama igual que la clase. Entonces vamos a poner celular y punto y coma. Sí, y ya puedo utilizar entonces este objeto. Vamos a definir otro objeto de la clase celular. Y ahora vamos a definir el celular de Sofía, no, de Juan.
y new celular. ¿Sí? Y bueno, podemos definir más, por ejemplo, celular, y vamos a definir los que tenemos allá, ¿no? Cel de Sofía igual a new. Sí, los que teníamos cuando explicamos todo lo de la programación de objetos, que creamos la clase celular. Tenemos a María, Juan y Sofía, y también celular. Ok. Bien, entonces ya tenemos nuestros tres objetos. Tenemos el celular de María, el celular de Juan y el celular de Sofía. Bien, pero nos falta algo muy importante dentro de nuestra clase celular. Ya tenemos los métodos que necesitamos, pero ¿cómo le asignamos valores a estos atributos? Sí, podemos hacerlo de varias formas. Una forma es utilizando un método constructor. Sí, en este ejercicio no lo quiero abordar, hasta otro ejercicio más adelante vamos a ver los tipos de métodos constructores. Lo que vamos a hacer es utilizar la característica de encapsulamiento. Sí, vamos a crear métodos para poder poner valores a nuestros atributos y poder recuperar valores de los atributos. Y eso se hace a través de los métodos get y set. ¿Sí? Estos métodos nos van a ayudar para poder modificar los valores o para poder obtener los valores de nuestros atributos. Una forma muy sencilla de hacerlo es a través de la herramienta IDE. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es el botón derecho. Vamos a ir a insertar código. Y aquí tenemos lo que dice getters and setters. ¿Sí? Y vamos a elegir todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ocupar todos los atributos para poder definir. Entonces le damos generar. Y automáticamente ¿sí? Nos va a poner todos los métodos get marca, get marca, get modelo, set modelo. Ok. Y tenemos los get. Sí, tenemos el set y el get. Ok. Ahora el set, si se dan cuenta, tiene aquí un parámetro. Sí, es decir, que necesitamos mandar información para que esa información se guarde dentro de el atributo. La palabra reservada dis, como el atributo se llama igual que el parámetro, este dis es para identificar que está haciendo referencia al atributo. Si nosotros aquí le cambiáramos de nombre, ya no necesita llevar este dis. Sí, pero como se hace de forma automática, bueno, le da el mismo nombre. Entonces, para diferenciar el parámetro del atributo, se utiliza la palabra dis. Ahora, dentro de nuestro IDE, sí, los atributos siempre van a tener el color verde. ¿Okay? Bien, entonces el set va a recibir y se va a inicializar con lo que recibe nuestro atributo. Ahora, el get como es recuperar información, lo que hace es un return. ¿Sí? Cuando utilicemos el método get, nos va a regresar lo que contenga el atributo. Ok, entonces, espero que haya quedado un poquito claro. ¿Sí? Set es para mandar información y que se inicialice nuestro atributo. Get es para recuperar información, por lo tanto, va a tener un return. Y el tipo de datos, si se dan cuenta, es dependiendo del atributo. Por ejemplo, procesador es de tipo string y el tipo de dato que regresa es de tipo string, o el tipo de dato de nuestro método es de tipo string. Bien, entonces ya tenemos ahora sí nuestros set y get y podemos sí pasar información. Ok, entonces vamos a pasar primero la información del celular de María. Cel de María. Sí, y con el operador punto vamos a utilizar los get. Vamos a poner get marca, memoria, modelo, procesador y sistema operativo. Sí, cada uno de estos. Si se dan cuenta, solamente aparecen los que son públicos. Si tuviéramos, por ejemplo, algún atributo público, aquí va a aparecer, pero nuevamente el objetivo del encapsulamiento es de que no tengamos acceso a todo, ¿sí? Todo lo que está dentro de nuestra clase. Bien, entonces vamos a pasar información para la marca, la cámara en megapíxeles, memoria, modelo, procesador y sistema operativo. Sí, primero vamos a poner lo que es nuestra marca, entonces, y aquí en marca, sí, vamos a pasar una cadena, sí, y vamos a ponerle Motorola. Motorola, luego Cel de María, punto, y vamos a poner ahora, ok, Cel de María, punto, y vamos a poner el modelo. Si el modelo igual es una cadena, vamos a ponerle el Motorola Z, no sé, 200. Luego Cel María, punto, vamos ahora a la memoria, ¿no? La memoria es de tipo entero, se dan cuenta ahí apareció un 0, entonces vamos a ponerle 16 gigas. Ok, es el de María. Y ahora vamos a poner, ya pusimos procesador. Vamos a poner procesador también es de tipo cadena, entonces vamos a ponerle un Celeron. ¿Sí? Luego es el de María. Punto. Vamos a utilizar ahora el sistema operativo. ¿Sí? Y este operativo pues, es de tipo cadena, vamos a ponerle Android. Y después es el de María. Punto.
nos hace falta? A la cámara de píxeles, también es de tipo entero. Sí, aquí nos indica que debe ser de tipo entero porque así lo definimos dentro de nuestra clase celular. Entonces vamos a ponerle que es de 16 megapíxeles. Ok, entonces ya tenemos todos los datos de los atributos para el celular de María. Ahora María quiere hacer una llamada. Sí, y María le va a llamar a su amiga. Sí, es el de María, punto. Y vamos a poner ahora sí, el que dice llamar. Sí, aquí está nuestro método llamar. Recibe un número de tipo long. Vamos a ponerle los 10 números a ver si nos deja. Los 55. Ok, sí, lo que les había comentado aquí nos dice que es muy largo. Sí, entonces podemos hacer dos cosas, definirlo como cadena o quitarle dos números y ya nos permite. Si después María va a enviar un mensaje, si le va a enviar un mensaje a su novio, entonces necesita el teléfono y el mensaje que le va a enviar. Sí, hola, ¿cómo estás? Te veo a las 9. Ok, bien, y entonces, sí, ya tenemos ahí los dos métodos que creamos nosotros. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, desplegar eh, las características del celular de María, tendríamos que utilizar una clase para poder desplegar en pantalla que es system.out.print ln vamos a utilizar y vamos a poner sus características. Características del cel de María. Ok, y vamos a utilizar otro system.out.print ln y vamos a poner aquí marca, vamos a ponerle 2 puntos, vamos a concatenar y vamos a utilizar nuestro objeto cel María y vamos a obtener, ahora vamos a utilizar el método get, sí, get marca, sí, y ya se va a desplegar y podemos hacer lo mismo para cada uno de los atributos. Ok, entonces no sería marca, sería modelo, sistema operativo, procesador. Ok, y aquí en lugar de marca pues sería el método que corresponde a modelo, punto, get modelo. ¿Dónde está? Acá está get modelo. Sí, y aquí sería get sistema operativo. Get sistema operativo. Acá sería punto ese procesador, entonces get procesador. Sí, eso podemos hacer con cada uno de los atributos que definimos para María. ¿Okay? Y lo mismo podemos hacer para Juan. ¿Sí? Aquí vamos a dar un control C y vamos a crear ahora para Juan. ¿Sí? Aquí en lugar de María va a ser Juan. ¿Sí? Juan. Ok. Bien. Sí, y aquí, bueno, en lugar de Motorola es un LG. Sí, y bueno, es el T300. Tiene de memoria 32, es un Celeron y es un Android también. La cámara es de 8. Sí, y Juan va a llamar a otro número. Y Juan igual va a enviar, Juan le va a enviar un mensaje a su novia. Ok. Y hola, ¿cómo estás? Bueno, no sé, ¿quieres ir al cine? Bien, y ahora sí, características es el de Juan. Sí, y aquí ya no sería María, nuevamente Juan, y finalmente Juan. Y vamos a ejecutar nuestro código. Ok, aquí me faltó cel de Juan. Ok, bien, entonces ya tenemos aquí utilizando dos objetos, si se dan cuenta. Sí, estamos utilizando el objeto de cel de María y el objeto de cel de Juan. Entonces ejecutamos. Sí, y aquí nos aparece. Sí, llamando al número, el mensaje, hola, ¿cómo estás? Ha sido enviado a características del celular de María, marca Motorola, modelo tal, procesador tal. Y ahora Juan está llamando al número, el mensaje que está enviando Juan quiere decir al cine, se ha enviado al número que le enviamos, características del celular de Juan, ¿sí? El GI, T300, etc. Bien, entonces este es ¿sí? El método o la metodología de la programación de objetos. Tenemos una clase, ¿sí? Que ya vimos sus atributos y sus métodos, y podemos de esta clase crear muchos o los objetos que necesitamos. Nada más para terminar, podemos crear ¿sí? un método constructor ahorita muy sencillito. ¿Sí? Les comentaba hace un momento, la característica del método constructor es que lleva el mismo nombre de la clase. En este caso, igual lleva un método de acceso que es public, no lleva como no regresa ningún valor y no es un método como tal, si es un método especial, entonces no lleva un tipo de retorno. Si por lo tanto no se le pone ni void, ni in, ni flow, ni ningún tipo de dato.
y se llama igual que la clase. Ok, igual debe llevar paréntesis al final, llave que abre, llave que cierra. Y lo único que vamos a hacer es, para que ustedes vean que es el primer método que se ejecuta, poner un system.out.println, ¿sí? Y vamos a poner un salto de línea nada más para que se dé, y se ha creado el objeto. Ok, y si quieren, bueno, lo volvemos a ejecutar y nos va a aparecer 3 veces se ha creado el objeto porque creamos 3 objetos. Si lo ejecutamos, y ahí está, ¿sí? Se ha creado el objeto que fue el de primero, fue el objeto de celular de María, luego se ha creado el objeto para celular de Juan y se ha creado el objeto para celular de Sofía. Y se dan cuenta, este es el mismo nombre que tenemos en nuestra clase celular, sí, que es este de aquí, este. Entonces, el método constructor, la característica que tiene es de que es el primer método que se ejecuta cuando creamos un objeto y tiene el mismo nombre de la clase. Bueno, hasta aquí dejamos este video tutorial. Espero le hayan entendido. Nuevamente, por favor, si tienen dudas, comenten. Si les gusta, pues denle like. Si no, pues díganme si no se entiende para poder ir mejorando los siguientes video tutoriales. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video tutorial donde vamos a trabajar ya con tipos de datos, ¿sí? Y vamos a capturar del teclado. Sí, y vamos a tratar de hacer un poquito más fácil la impresión por pantalla, ¿sí? Porque por ejemplo aquí, en nuestra clase principal, estamos haciendo esto, ¿no? Sí, esto pues sí se debe hacer, pero por ejemplo para obtener la información podemos crear un método dentro de la clase, ¿sí? En lugar de tener dentro de la clase principal o donde se llama al objeto, está utilizando aquí los métodos. Sí, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video tutorial. Ok, entonces espero le hayan entendido. Nuevamente, por favor, comenten dudas, aclaraciones para ir mejorando estos video tutoriales. Ok, entonces nos vemos en el siguiente video tutorial donde utilizaremos la clase scanner, los tipos de datos para poder capturar del teclado y también los operadores para hacer operaciones. Ok, entonces nos vemos en el siguiente.